Hay un pensamiento sobre el trabajo. Karl Marx fue el autor de una frase muy interesante. El trabajo dignifica al hombre. Y es que el trabajo no siempre es un castigo o un esfuerzo. Realmente es una actividad que genera una terapia, un bienestar con uno mismo. En esta ocasión queremos conocer, como siempre, junto a ustedes, a un gran amigo de nosotros, a un gran personaje. Queremos darle la más cordial bienvenida a nuestro vecino, como lo conocemos, el señor César Orbe. Don Cecitar, bienvenido a compartir con nosotros una gran historia, que por supuesto es la suya. Don Cecitar, bienvenidos a Surcos TV, Canal Rural. Agradecemos su confianza y porque nos ha permitido llegar a su espacio, un espacio en donde se recibe mucha armonía y se respira mucha tranquilidad. Don Cecitar, muchísimas gracias y queremos conocerle. ¿Quién es don Cecitar Orbe? Yo me llamo César Tarquino Orbe Tobar. Tengo 69 años. Gracias a Dios, en mi matrimonio llevo 42 años y llevo 50 años trabajando vendiendo los helados y de repente pues otras actividades, otras formitas de vender, cualquier cosita con tal de que nunca falte pues la comidita para mi familia. Don Cecitar, ¿cuántos años vive usted aquí en Tanguarín? Soy nativo de Tanguarín. Sí, siempre he vivido desde con mis papacitos aquí. Y como ya fallecieron mis papacitos, me dejaron la herencia, la casita, y pues por medio del trabajito hemos podido hacer otros cuartitos, le perfeccionamos la casita y gracias a Dios aquí vivíamos pues 12 personas, mis 8 hijos, mi suegra, los dos con mi esposa y le digo pues 12 personas porque para mí una perrita que teníamos era como una personita para nosotros, con ella era 12. 12, qué sentimiento más noble. Y es que la memoria es muy milagrosa y logra las más milagrosas de las mezclas, con muchas imágenes y por muy simple que sean, quedan impregnadas realmente de felicidad en nuestra mente. Don Cecitar, ¿cómo fue su infancia? ¿Cómo fueron sus primeros pasos aquí en Tanguarín? Gracias a Dios mis papacitos me pusieron en la escuela de aquí de Tanguarín. La escuelita se llama Francisco Calderón. Hasta 4º grado había aquí en la escuela. ¿Usted no terminó la escuela? Entonces mi mamá, mis papacitos me llevaron a San Antonio, a la escuela Juan Montalvo. ¿Ya? Terminé pues hasta 6º grado. Ya. ¿Algún recuerdo especial que tenga de su niñez, don Cecitar? Claro. ¿Qué más recuerda usted? El recuerdo tan hermoso para mí es que mi mamá nos leía la historia sagrada, que es el resumen de la Santa Biblia. Desde que yo era chiquito nos leía las noches, la palabra de Dios, todas las noches nos reunía para hacer las oraciones a la Santísima Virgen. Pues mi mamá comprendió pues que la oración es la mejor arma para mantenernos pues con la bendición de Dios y la paz y la armonía en la familia. Sí, porque le veo, me disculpa don Cecitar, por ejemplo, tiene bastante significado la cruz, tiene también San Francisco, tiene la Virgencita, el Santo Rosario. Todo el tiempo su familia ha sido bastante guardiana de la fe. Claro, mi mamá nos enseñó la devoción a la Santísima Virgen, a la asistencia de los domingos a la Santa Misa y la lectura diaria de la Santa Biblia, desde que yo era chiquito. Entonces, y nos explicaba mi mamá en esa lo que significa, siempre juntos. Sí, la palabra de Dios. Queríamos conocer, don Cecitar, de su juventud también, porque es un gran personaje muy inspirador para todos nosotros en la actualidad, porque en la juventud muchos hacen travesuras, ¿verdad? Quisiéramos conocer cómo fue la juventud de don Cecitar. Encantado. Después de que salí de la escuela, en la escuelita Juan Montalvo de San Antonio, terminé el 6º grado. Entonces mis papacitos me pusieron en un taller donde aprendí la escultura. Trabajé hasta los 18 años
y medio más o menos. Usted también, perdón, era de los que entraban a los talleres de jóvenes o niños a aprender a lijar y poco a poco fueron aprendiendo el arte del tallado y la escultura. Gracias a Dios, de una pude aprender las figuritas de madera en la escultura y trabajé pues hasta la edad de 18 años y medio y falleció mi mamá en esa edad. Entonces mi papacito me llevó a una casita que teníamos en Pucahuayco, cerca de los Óvalos. Entonces allá le acompañé a mi papá, vivíamos los dositos allá, en el barrio de Pucahuayco, donde está enterrado Monseñor Leonidas Proaño. Más allácito era la casita. Y como nuestro Señor en su divina providencia escribe recto en líneas torcidas, tuve una grave enfermedad que no fue posible continuar en Pucahuayco. Entonces tenía una enfermedad tan fea que no podía pues trabajar la escultura con normalidad. Entonces yo me fui donde el médico y el médico me dijo que yo necesitaba mucha distracción porque allá en Pucahuayco no teníamos nada, ni siquiera había agua potable. Era complicado en esas épocas, no había ni luz. No había luz, era todo un barrio pues bien alejado de la civilización y allá vivía con mi papacito los dositos. Luego usted creció. Entonces yo tenía pues esa preocupación de que mi salud estaba agravándose más y más. Entonces pues como tocaba rezarle a la Santísima Virgen que nos ilumina a ver cómo solucionar este problema de mi salud y tanto hacer oración me vino la idea de vender los helados. Entonces me fui por la ciudad de Ibarra a buscar unas heladerías. En ese tiempo había heladerías por todo lado y inclusive había avisos si no hay unos vendedores para darles vendiendo los helados en las heladerías. Entonces yo gracias a Dios fui aceptado en las heladerías de Ibarra, primeramente donde las monjitas marianitas que queda cerca de Santo Domingo de Ibarra. ¿Usted les daba vendiendo los helados? Yo les daba vendiendo a las monjitas. Ellas producían, fabricaban, claro, y usted vendía. Sí. Entonces yo me entregué pero de lleno con toda esa dedicación a vender helados y me iba pues por diferentes lugares de la ciudad. 18 años, don Cecita. Hasta de la edad de 20 años. Hasta 20 años. Estaba yo sufriendo la enfermedad y cuando el médico me dijo que necesitaba mucha distracción, yo cogí esta inclinación para vender los helados. Entonces se me fue la enfermedad vendiendo los helados. Me sané totalmente y me iba más seguido pues a vender los helados en la cárcel. También vendía. Estaba pues familiarizándome con todas las personas que ven en la cárcel. ¿Cómo le recibían en la cárcel? Pidiendo permiso a los guías. ¿Sí podía entrar? Sí. Ellos me iban conociendo poquito a poquito hasta que le pedía permiso para que yo podía hablar la palabra de Dios a los presos. Entonces me daban permiso y les hablaba alrededor de media hora y en ese tiempo las autoridades de la cárcel les ordenaban para que se formen los presos. En ese tiempo era cerca de 100 presos nomás, cuando yo tenía unos 20 años por ahí. Y me escuchaban la palabra de Dios, les hacía reflexionar y les regalaba los helados. Les regalaba, no le mandaron a vender, sí, pero y en vez de vender les regalaba. Claro, y con el tiempo pues yo iba recuperando el costo para pagarles pues a las personas que laboraban en ese tiempo, las monjitas. Después me pasaba a otras heladerías y con mi trabajito pues les devolvía el costo de los helados. Estamos hablando casi hace 50 años atrás, ¿no es cierto? Claro, sí. Hay una curiosidad profunda. ¿De dónde viene esa fe tan grande? Usted me dijo de sus papás. Sí. ¿Es de la enseñanza misma o alguien le apoyó en continuar su fe?
Mi mamacita, después de la historia sagrada, o sea que es el resumen de la Santa Biblia, donde dice Jesús pues que hay que amar a Dios sobre todas las cosas y amar al prójimo como a ti mismo. Pues en ese tiempo mi mamá me mandaba al catecismo, ¿no? Y nos daban la doctrina cristiana, donde están las explicaciones de la Santa Biblia. Y ahí pues comprendí que las obras de misericordia es tan importante, que si no practicamos las obras de misericordia somos egoístas. Es por eso que usted regalaba los helados. Sí, entonces las obras de misericordia dice, pues visitar a los enfermos, visitar a los encarcelados. Entonces yo pensando en que las obras de misericordia no es un mandato humano, sino mandatos de Jesús, me valía de otras personas también para que me acompañen. Don Cecitar, sí. Avanzando un poquito, ¿usted a qué edad se casó? Gracias a Dios, mi matrimonio fue providencial en forma milagrosa. Sí. ¿Cuál fue el milagro que le hicieron? Sí. Cuéntenos, don Cecitar. Yo oraba a la Santísima Virgen y le decía, si soy de ser casado, que me muestre mi compañera futura. Y tanto hacer oración, en menos de 2 meses encontré a mi esposa que se llama María Magdalena Flores y de cariño le digo Maguita. Me casé antes de los 27 años, porque en el mes de agosto fue pues mi matrimonio y en diciembre es mi cumpleaños, entonces en diciembre tenía que cumplir 27. Entonces antes de los 27, en el mes de agosto, en la fecha de la Santísima Virgen de Tránsito, de la Asunción, ¿no? Que es el 15 de agosto, fue mi matrimonio. ¿Cuántos hijos tuvo don Cecitar? Gracias a Dios por la divina providencia, me dio 8 hijitos nomás. 8 hijos. Sí. ¿Todos están con usted ahora o ya no están? Ellos, gracias a Dios, salieron bien dedicados al estudio. Estudiaron con mucho éxito la escuelita, el colegio y la universidad. ¿Todos son profesionales ya ahora? Gracias a Dios ya tienen su trabajito profesional, sino que están lejos de aquí, están en el oriente, en Quito, en diferentes lugares. ¿Qué títulos tienen, don Cecitar, sus hijitos? Tengo 2 ingenieros, ¿Ya? 2 de la Policía Nacional y 1 de la FAE, del Ejército. Unita es licenciada en enfermería, ¿ya? Y otrita es monjita, a la vez es ingeniera y monjita también. Claro, alguien tiene que llevar la linda herencia de la fe que usted propagó en su Gracias casa, a Dios. por supuesto. Don Cecitar, ¿cómo nosotros estamos bastante sorprendidos y creo que toda la gente que nos está escuchando va a valorar esto? ¿Los educó con la venta de los helados? ¿O tal vez otro ingreso adicional? Gracias a Dios, vendiendo los helados. Y de repente cuando llovía me ponía a vender también pastitas, pan, quesadillas, vendía de repente sandías, piñas, papayas cortitas, en tajitas, ¿no? Y me iba pues por diferentes lugares de la ciudad. Don Cecitar, estamos ingresando al punto más sabroso, más colorido y que nos lleva realmente a identificarle mucho, porque a usted muchas personas lo conocen ya, lo han visto y se ha convertido en un gran personaje. Y quisiéramos conocer el tema desde el de los helados. Nos dice que le motivó el trabajo, que le motivó igual la oportunidad que le dieron las monjitas, ¿no es cierto? ¿Cómo ha percibido usted que la gente le recibe en la ciudad con sus helados? Gracias a Dios, los helados son muy sabrosos, ¿no? Muy apreciados. Y como son popularizados, son deseados, esperados, anhelados, admirados, luego de comprados y pagados, son chupados y saboreados. Entonces los clientes quedan enseñados porque el organismo queda bien refrescado. Entonces yo tanto he caminado y claro me hace quedar cansado porque el cajón es pesado y me estoy quedando pelado. Pero me toca ser bien resignado y de esa manera pues nunca estoy desobligado.
Creo que don Cecitar prepara definitivamente los más sabrosos helados. ¿Cómo diríamos en caso de que yo quiera un helado de mora? La señora Dora, cuando elabora, pide ayuda a una doctora. Antes de llegar a la congeladora, pasa por la licuadora y es controlado con la computadora. Salió en el periódico La Hora y se vende a toda hora porque es más rico que la chicha de jora. Entonces, a veces de la sed se habla como lora. Y entonces yo más sé vender en una lubricadora que queda junto a una lavadora. Sí. Y es los que nos tienen encantados definitivamente escuchar toda esa poesía con el helado, porque... Verá, le digo que no es poesía, porque la otra vez sí le decía, pero yo también he vendido por cerca de la policía, porque tengo helado de sandía y ha sido muy bueno para la encía, y eso también le previene la melancolía, y yo sí siempre salgo a vender un poco de día. Siempre que me preguntaría, a sí mismo le contestaría. Espectacular. Realmente pienso que don Cecitar, nuestro gran amigo, hace los más sabrosos helados. ¿Por qué? Porque no solamente es cuestión de la mora, de la sandía, de la fruta. Pienso que en cada helado hay un sabor único de alegría, ¿no es cierto?, de solidaridad. Un helado de paz, de armonía, de mucho entendimiento a la gente, porque sé que don Cecitar no solamente vende el helado, sino también a veces lo ha regalado. Y eso es lo que le ha llenado de satisfacción. Cuénteme, don Cecitar, alguna experiencia en este sentido. La verdadera paz del alma y la alegría del corazón se encuentra en la amistad de Dios y haciendo el bien a los demás. Entonces, compartir es amar. Entonces, amar es compartir. Y cuando Dios no permita, se cae en el pecado grave que se llama egoísmo, entonces el egoísmo es un monstruo. Podríamos decir, como en una vez dio un programa en la televisión, el que ha caído en el egoísmo no es un ser humano, es un monstruo, porque piensa solamente en mis asuntos, en mis cosas, en mi situación, en mi estómago, y se hace un círculo de indiferencia para los demás y solo piensa en el bienestar personal. Y cuando uno piensa en los demás, primero en la familia, ¿no? Primero en la esposa, en los hijos, en los demás vecinos que le rodean, se cumple lo que dice pues un canto que se alaba a Dios cuando dice: no te importan las razas ni el color de la piel, ama a todos como hermanos y haz el bien. Al que vive a tu lado, dale amor, al que piensa distinto, dale amor, al que no te saluda, dale amor, al que viene de lejos, dale amor. Don Cecitar, tenemos una gran curiosidad. ¿Cómo hace usted para estar siempre animado y poder compartir esa energía con la gente? ¿O acaso don Cecitar no tiene problemas? Cuéntenos, ¿cómo hacemos? Claro, es importante que nosotros tengamos presente lo que Jesús dice, ¿no? Si permanecéis en mí y yo en ti, daréis fruto en abundancia, porque sin mí nada podéis hacer. Es como los carros necesitan el combustible para su normal transitar. Por más que tengan que caminar tan lejos, unas subidas muy inclinadas con muchas cuestas, pero como están llenos el motor del combustible, el chofer no tiene problema de caminar, más que sea a nivel de nación y internacional también. Entonces, asimismo, nosotros, si estamos con Jesús, el amigo que nunca falla, Él es quien nos da fe, esperanza y caridad, prudencia, justicia, fortaleza y templanza o moderación. Cierto. Don Cecitar, ¿cómo usted ve la reacción de la gente cuando usted le vende su helado con las coplas? ¿De repente hay alguien que no le gustó? ¿O a todos nos ha gustado? La verdad es que yo les digo con toda la franqueza, ¿no?, que solo probando se va constatando, ya saboreando se va admirando. Entonces toda la gente que va observando lo que voy demostrando, se van animando y me van comprando, y el cajón ya está terminando. Y de ahí la comida ya sigo comprando y traigo a la familia, y a mi esposa le voy
entregando y mi esposa se va alegrando y de noche en la cabeza me va besando. Ah, Sí, muy tierna. Y creo que nosotros vamos igual aprendiendo muchísimo, más que nada de los sabores que nos está dando. Claro. Porque creemos que son algunos sabores ya en extinción. Por ejemplo, la alegría, ¿no es cierto? Por ejemplo, ese ánimo que usted siempre los inyecta en cada heladito que usted entrega, que no solamente lo vende, que muchas veces, o la mayoría, los regala, ¿cierto? algunas veces hay que compartir. Tal es así que no importa la cantidad de ganancia que yo puedo entregarle a mi esposa, el número de dólares. Lo importante es que traigo la comida necesaria, porque donde se reza el Santo Rosario no falta lo necesario, porque donde hay fe hay amor, donde hay amor hay paz, donde hay paz está Dios, y donde está Dios no falta nada. Cambiando un poquito de ruta nosotros también y de tema, queremos conocer su ruta. ¿Por dónde nomás es que va con los helados? Porque a veces está en un lugar, ya no se le ve. Claro. Nosotros preguntamos, ¿qué ha pasado con Don Cecita? ¿Cuál es su ruta actualmente o por dónde se está yendo? Claro, los heladitos se venden en cualquier lugar, del mercado, en los buses, en los caminos que transita la gente, pero más cojo la ruta de la Esperanza, que queda pues la terminal, la terminal es junto al Parque Germán Grijalva, donde está la iglesia de la Virgen Santísima del Quinche. Y ahí cojo los carritos y me voy rumbo primero al Colegio Teodoro, de ahí al cementerio San Miguel de Ibarra, de ahí pues al Colegio San Diego, a la Academia Militar, y de ahí pues voy a la Parroquia de la Esperanza, y de ahí voy al cuartel Yaguachi donde están los militares, y de ahí pues cojo otro carrito y me voy hasta Rumipamba, a un colegio que hay allá, y de ahí pues cojo otro carrito, me voy hasta la Hacienda La Magdalena, y si no termino pronto cojo otro carrito y me voy hasta la entrada de la Rinconada, que queda cerca de Angochagua, de la parroquia de Angochagua, que va rumbo a Zuleta. Entonces, si no puedo terminar los helados, regreso en otro carro, nuevamente más abajito de la Esperanza, para coger nuevamente, otra vez subir así mismo en ese transitar de bus en bus hasta terminar los helados. ¿Lo hace todos los días o por ejemplo como hoy casi que nos llueve o está haciendo frío? De repente no es un momento para un helado. ¿Usted sale a trabajar o ya no? Lo que pasa es que mis helados son tan sabrosos que no se vende por calor, sino porque es un primor, cuyo olor es como una flor y su valor no da dolor al pagar. Eso se vende en cualquier sector que pertenece al Ecuador. Entonces yo tengo permiso hasta el señor gobernador y esto aconseja chupar hasta el doctor. Definitivamente sí. Es una dulzura de helado que ahorita mismo ya estamos saboreándole. Es la dulzura porque esa sabrosura le hace mucho bien a la cintura y le compone también la dentadura, y eso me dijo también el señor cura cuando estaba en la parroquia de Chaltura. Por eso yo recorro muchos lugares de Imbabura. Sí. Y vamos a recorrer junto a usted. Don Cecita, no queremos irnos sin un mensaje suyo para toda la gente que nos está escuchando. Obviamente de nuestra parte siempre invitarles que cuando vean a Don Cecita con los helados, por favor, claro que sí, que lo compren, porque no solamente va a ser el sabor de la mora, del coco, de la sandía, sino va a ser un helado energizante, lleno de alegría, lleno de paz y lleno de armonía, por supuesto, que muchos necesitamos en estos momentos. Un mensaje, Don Cecita. El mensaje para toda la gente que me escuche es lo que dice Jesús: buscad primero el reino de Dios y su justicia, las demás cosas se os dará por añadidura. Y no vayamos a caer en el peligro que nosotros más nos preocupamos lo de la añadidura, y ahí la vida se hace más dura, ni la dentadura no dura, y a veces nos duele la cintura, y en esta provincia de Imbabura hace falta la cultura, porque no le hacemos caso al señor cura, y ahí la vista se hace más oscura, y puede estar cerca la ida a la sepultura. Uy,
Es lo que todos no queremos. Por supuesto. Y creo que ya nos ha dado, como decíamos, el helado más sabroso. Y queremos invitarles a todos ustedes a que se suscriban a nuestro canal, a que nos den sus likes, porque cada vez vamos a estar conociendo grandes personajes con grandes historias y fortalezas que tiene, por supuesto, nuestra gente de la ruralidad.